nuestra cortina ya lo anuncia. Tenemos la noticia del momento y bueno, saludarlos primero que todo. Bienvenidos a 24 tarde, pero nos está llamando la calle Fabián Collado, ¿no es cierto, Gustavo? Porque la Policía de Investigaciones emitió una orden de detención en contra de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet, por el delito de receptación en el caso Relojes. Más detalles, ahí lo vemos ya en pantalla. Fabián Collado. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Gustavo, Pascal. Ayer les estábamos comentando de los operativos del caso Relojes, pero hasta el informativo, hasta 24 tarde, no había una orden de detención vigente en contra de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet, el esposo de la reconocida animadora de televisión Tonka Tomisic. Aquella orden desde el tribunal a la Policía de Investigaciones llegó en horas de la tarde, cuando ya se sabía que estaban las pruebas fehacientes para que el conocido Paribet, como es denominado, podría ser capturado. Habían pruebas evidentes en medio de esta investigación que se estuvo realizando y posiblemente también el allanamiento que se realizó a su propiedad, que está ubicada en la comuna de Vitacura y en la subida Santa Teresa, puede haber sido alguna evidencia que haya complejizado la situación judicial de Marco Antonio López Spagui. Él ayer no se encontraba en su edificio. Sí, según las informaciones que han trascendido, la animadora de televisión Tonka Tomisic, que obviamente habría prestado colaboración a este allanamiento que se realizó en su propiedad, donde la Policía de Investigaciones, la Brigada de Lavado de Activos, ingresó, estuvo incautando artículos electrónicos, joyas y diferentes especies que pudieron ser vistas al interior de este lujoso departamento que está ubicado en el sector oriente de la capital. A raíz de aquello, toda esta evidencia fue derivada hasta el cuartel Borgoño, el cuartel Independencia de la Policía de Investigaciones, mientras que en paralelo se estaban realizando más de 36 allanamientos en Antofagasta, en Valparaíso y también en la región metropolitana. A raíz de aquellos que antes que existiera esta orden de detención en contra del conocido Paribet, había más de 26 órdenes de detención vigentes en contra de toda la cúpula de la estructura de la organización delictual, como ha sido calificado por parte de la PDI, al caso Relojes. Y ahí poco a poco se fue entendiendo este caso. Hasta el minuto, Marco Antonio López Spagui no está detenido, está prófugo de la justicia. Esto no necesariamente significa que esté arrancando, eludiendo la acción policial. De todas maneras, tenemos certeza que no se encuentra en su departamento. También hubo algunos trascendidos que se habrían encontrado con su abogado en una oficina del sector oriente de la capital. Eso también está descartado. Hay dos puntos que no se descartan hasta este minuto. Uno de ellos es que pueda ser capturado directamente por la Policía de Investigaciones y otro es que se entregue voluntariamente. De todas maneras, cerca de las 13:30 horas, su abogado Mario Vargas va a emitir declaraciones al respecto para poder entender un poco más qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder en medio de todo este proceso investigativo. E incluso ya durante la jornada de ayer habían solicitado más antecedentes respecto a la situación de Mario Vargas. El abogado lo había solicitado respecto a la situación de Marco Antonio López Spagui, más conocido como Paribet. ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Es una investigación que viene desde el año 2016. Hace aproximadamente 2 años que Paribet se encuentra como imputado. Ayer recién se dio a conocer públicamente, de todas maneras, esta característica. Y por eso que solicitaban, en definitiva, mayores antecedentes. ¿Qué era lo que iba a pasar con él? Porque había incertidumbre en todo el círculo cercano de Marco Antonio López Spagui, el cual, en definitiva, ya está con la orden de detención. Se va a entregar hoy día en la tarde, se va a entregar mañana, solo trascendidos, pero sí puede ser capturado en cualquier minuto en medio de esta organización delictual, asociación ilícita. Así ha sido calificada y le explicamos por qué en 24 tarde, debido a que desde el año 2016 es que nace este caso, el caso Relojes, cuando delincuentes, lanzas internacionales en Europa, en Estados Unidos, cometían violentos asaltos, se fijaban dónde estaban las casas de lujo para poder atacar, ingresar, amarrar a las familias, ahí robar diversas especies de valor y, claro, un reloj de un alto valor comercial. Luego, esta banda de delincuentes ingresaban containers camuflados o con productos lícitos, todo lo robado, todo lo sustraído,
allá en Europa y también en Norteamérica. Había un contacto, un líder de la banda acá en Santiago, en la región metropolitana. Él entregaría estos productos a Estrella Dinamarca, una de las joyeras reconocidas, la cual decía que tenía contactos con famosos, con personas que tenían un alto poder adquisitivo. Y es ahí cuando el enjambre comenzó a extenderse del caso Relojes, y por eso es que hay más de 26 órdenes de detención, 16 de ellos que están siendo formalizados a esta hora de la tarde en el Centro de Justicia. Aquella audiencia no concluye, pero de todas maneras lo que se ha adelantado es que al menos contra 3 de los 16 detenidos ya se está solicitando por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente la prisión preventiva como la medida cautelar. Una de ellas es Estrella Dinamarca, una de las líderes, las cabezas de esta organización que ha sido calificada como delictual. Ahí ustedes están viendo las imágenes también de toda esta audiencia que se está llevando a cabo en estos instantes en el Centro de Justicia, que aquello todavía no concluye. ¿Cuáles son los delitos por los cuales la mayoría está siendo formalizado y también otros como Marco Antonio López Spaghi tienen una orden de detención vigente en su contra? Contrabando, receptación a la nuera, asociación ilícita y lavado de activos. Es parte de los ilícitos que están siendo investigados por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía, y además de eso, según los antecedentes que se han recabado y que se han entregado, por ejemplo, se pudieron recuperar más de 100 millones de pesos en relojes, en joyas, en medio de los allanamientos que se realizaron durante la jornada de ayer. Relojes Rolex que cada uno vale entre 25 a 35 millones de pesos. Además de eso, esta organización, cuando comienza a funcionar, al menos desde el 2016, ahí además se inician las escuchas telefónicas para poder captar qué era lo que sucedía, qué era lo que ocurría. De hecho, en el pasado, solamente 3 personas habían sido formalizadas, quedando con medidas cautelares menos gravosas. Por ejemplo, el caso de Estrella Dinamarca, de Jaime García, y también el caso de Domingo Jalil, el cual no fue capturado, el zar de los fuegos artificiales. Así es conocido, un empresario de más de 60 años, el cual, en definitiva, él está siendo investigado también por la causa del caso Relojes y que hay medidas cautelares que ya pesan en su contra debido a un allanamiento que se realizó en uno de sus locales comerciales del barrio Meix, donde habría entregado fuegos artificiales a narcotraficantes y también a barras bravas. Pero él está plenamente vinculado a la causa del caso Relojes. Por eso es que no figuraba dentro de las listas de detenidos durante las últimas horas, ya que se encuentra en Santiago 1 en estos instantes. Lo que capta todas las miradas a esta hora de la tarde, ¿qué es lo que va a pasar con Paribet, con Marco Antonio López Spaghi? ¿Se va a entregar? ¿Va a ser detenido por parte de la Policía de Investigaciones, de sus equipos que estuvieron trabajando en diferentes sectores de nuestro país? Pues bien, le consultamos cuál es la situación en definitiva del marido, del esposo de la animadora de televisión Tonka Tomisic a la Policía de Investigaciones, quien entregó mayores antecedentes tanto de aquello como del caso. Revisemos esas declaraciones. Dentro de todas las órdenes que se gestionaron el día de ayer, tanto la detención como la entrada de registro, posteriormente se generaron otras atendiendo el curso de acción que estaba tomando la investigación. Y en ese contexto el fiscal Eduardo Baeza, que en este momento está en la audiencia de formalización de todos los imputados en esta causa, generó, junto con el juzgado de garantía, la orden de detención pendiente para el caso Paribet. En particular, es un blanco más de todos los blancos y los imputados que están en el proceso investigativo. ¿Puede decir que él está prófugo o puede ser que esta persona todavía no se haya visto enterada de esta orden de detención que usted menciona? Como tú muy bien dices, probablemente, pero en este momento no está detenido por la Policía de Investigaciones de Chile. En ese contexto está siendo buscado por la requisitoria de aprehensión que tiene en su contra. O sea, para ser súper responsable, ¿se confirma la orden de detención? Sí, tiene una orden de detención vigente en este momento. Confirmadísimo entonces que va a tener que responder ante la justicia Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, esposo de la animadora Tonka Tomisic. No se sabe si está prófugo, si está eludiendo la justicia o se va a entregar. Pues bien, aquellos antecedentes, el abogado de él, el representante judicial, estamos hablando de Mario Vargas Cosiña, va a entregar mayores antecedentes desde el sur de nuestro país. Por eso va a hacer un Zoom y va a dar declaración pública respecto al futuro y qué es lo que tienen pensado como defensa realizar durante las próximas horas. Les decía
decíamos, se pensó que podía estar junto a él en el sector oriente de la capital, en una de las oficinas del abogado. Aquello está plenamente descartado en un 100%. Tampoco que Paribet se encuentre en su domicilio de la subida Santa Teresa, ahí en la comuna de Vitacura. De todas maneras, entrando en el caso, lo que ustedes están viendo en pantalla, también fueron recuperados, además de los Rolex, entre 25 a 35 millones cada uno, brillantes de oro, también de la marca Tag Heuer, entre otros. Lo que llama la atención, sobre todo, ¿saben por qué? Porque se le denomina el caso relojes, pero acá también hay otros elementos de un alto valor comercial, esas joyas de oro que eran muy interesantes, sobre todo para una de las personas que lideraba esta asociación ilícita, esta organización delictual. Estamos hablando de Estrella Dinamarca. No tan solo ella cayó y está siendo formalizada ahora, sino que también sus hijos. Y al igual, otro de los que está siendo formalizado y se está solicitando prisión preventiva, Luis Augusto Vázquez. Si no le suena el nombre, les decimos el restaurante Don de Augusto, el Mercado Central. Pues bien, es el hijo del empresario que es propietario de aquel icónico restaurante del epicentro de la región metropolitana. Ayer fueron allanados los restaurantes en el Mercado Central. También había una orden de detención en contra de Luis Augusto Vázquez en su parcela de la comuna de Huin. Tanto él como otros fueron cayendo. Lo que llama la atención es que al menos son 4 de los 16 que se está solicitando hasta este minuto de la audiencia de la prisión preventiva. Y eso puede dar que hablar, no tan solo de la peligrosidad, sino que también de la responsabilidad directa que tendrían y cómo estarían involucrados en el caso relojes. Al menos estamos hablando de quien tenía el contacto con los lanzas internacionales, algunos de ellos que cayeron y van a ser formalizados ahora, de todas maneras. Pero quien era el contacto con Estrella Dinamarca, con la joyera que cayó junto a sus hijos, y además de eso Luis Augusto Vázquez. Sumado, hay algunos que también posiblemente se hubiese solicitado la prisión preventiva, pero en estos minutos se encuentran prófugos de la justicia. Entre ellos, 3 personas. De los 26 hay que arrestar 3. ¿Por qué? Un matrimonio se encuentra en Estados Unidos, en Miami. No se ha especificado todavía y posiblemente tiene que avanzar mucho más el proceso investigativo para solicitar una eventual extradición a Estados Unidos. También una mujer que se encuentra en Milán, en Italia. ¿Cuál es su responsabilidad? Tampoco se han entregado mayores detalles, pero que ahora están quedando en evidencia en esta formalización de cargos que se está realizando en el Centro de Justicia. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que viene para las próximas horas? La detención inminente de Paribet, de Marco Antonio López Spaghi. Él sabe, al menos hace 2 años, que está vinculado, que está como imputado. Esta causa viene desde el año 2017 se inició el proceso investigativo en la Fiscalía Metropolitana Occidente. Ahí comienza todo el curso, donde no había una novedad tan importante como que fuera desbaratada prácticamente toda la organización. Más de 16 personas, e incluso algunos que estén prófugos de la justicia, algunos de ellos con domicilio en la región metropolitana. O sea, que la PDI los fue a buscar y no se encontraba, están eludiendo a la justicia. Es parte de la organización del caso relojes. Por otro lado, el caso de Paribet, que vamos a esperar a la 1:30 para poder ver si es que en definitiva se encuentra prófugo, está eludiendo a la justicia o está conversando con el abogado para poder entregarse. Orden de detención ahí, podría ser capturado en cualquier minuto el marido de Tonka Tomisic, vinculado directamente por el caso relojes, donde ayer fueron 2 vehículos de la Policía de Investigaciones junto a un fiscal del Ministerio Público que ingresaron hasta esta propiedad de lujo que está ubicada en el sector oriente de la capital y decomisaron todo lo que les habíamos comentado, artículos electrónicos, joyas, incluso teléfonos celulares, que es parte de lo que había solicitado el fiscal en todos los inmuebles que fueron allanados durante la jornada de ayer. Muchachos. Mira, el caso específico de Paribet, él en estos momentos, ¿cuál es su situación? ¿Está prófugo de la justicia? ¿Está inubicable? De acuerdo a la declaración que escuchábamos de parte de la Policía de Investigaciones, efectivamente cuando existió el allanamiento, ¿no?, al domicilio en el día de ayer, no existía esa orden de detención que ya está emitida, que está en el día de hoy, pero lo están buscando. ¿Cuál es la situación específica de él? ¿Está prófugo de la justicia en estos momentos? Exactamente, ese es el término, prófugo de la justicia. Lo que pasa es que no ha sido ubicado. Por ejemplo, ayer, en el allanamiento que se realizó en su propiedad, se habría encontrado al interior solo la animadora Tonka Tomisic, que dio todas las facilidades para que los detectives de la Policía de Investigaciones pudieran ingresar hasta ese lugar. Hasta el minuto, nosotros les comentábamos ayer en 24 tarde, no habían pruebas fehacientes que
hicieran sostener al Ministerio Público una solicitud de orden de detención que tiene que venir del juez del primer juzgado de garantía de Santiago. Claro. Desde ahí se tiene que aprobar aquello, llega el fiscal y eso lo entrega a la Policía de Investigaciones. Pero ¿qué es lo que cambia el rumbo de todo esto? Aquellas pruebas habrían sido encontradas. ¿Con qué? Con los teléfonos celulares, con los artículos electrónicos, no tan solo lo que fue incautado, la evidencia que fue incautada desde el interior de la casa de la animadora Tonka Tomisic, sino que también del otro círculo, quienes tenían contacto con Paribet. Entonces ahí estaría vinculado directamente a la causa y las pruebas serían contundentes para sostener una formalización de cargos. ¿Por qué? ¿Fabián? Porque efectivamente antes podía existir una orden de detención, pero posiblemente iba a quedar ni siquiera sometido a una formalización de cargos. Ahora el panorama cambia y eso llegó en horas de la tarde recién, Pascal. Fabián, ¿y tienen alguna información, algún adelanto de lo que podría decir, podría declarar el abogado de Marco Antonio López? ¿Cuál se espera que sea su versión? Trascendidos. Solo tenemos trascendidos. Solo tenemos trascendidos de que van a solicitar que ellos tengan más información, que no la han tenido como defensa hace 2 años, que ha sido hermética esta causa, como ha sido calificada como reservada. Por eso es que el Ministerio Público no ha entregado mayores antecedentes. Reclamarían eso, según lo que nosotros tenemos entendido. Y además, presuntamente anunciarían que Paribet, Marco Antonio López Spagui, se entregaría voluntariamente. Eso es lo que tenemos entendido nosotros, que eso es parte de la declaración que emitiría desde el sur de nuestro país, desde Chiloé, donde se encuentra Mario Vargas Cosiña, quien es su abogado. Pero son solo trascendidos. Claro. Por eso hay que tener cautela al respecto, si es que va a ser, pero por esa línea iría, por esa índole iría la declaración de Mario Vargas Cosiña, que a todo esto es un defensor de varias personas reconocidas en el mundo del espectáculo, en el mundo de la fama. Este abogado, el cual ha defendido varios casos mediáticos durante estos últimos años, muchachos. Claro, porque la información que trascendió es que luego del allanamiento al domicilio de Paribet, es que ahí su defensa habría solicitado al Ministerio Público que explicara, que diera detalles respecto a esta investigación, ¿no? Y ahí viene la situación que se concreta hoy finalmente con esta emisión, de alguna manera, de la Policía de Investigaciones para dar con él y que sea detenido. Mira, voy a leer justamente lo que tú estás mencionando. El abogado, Mario Vargas, solicita que se fije audiencia de control judicial previo a la formalización de la investigación según lo dispuesto por el Código Procesal Penal, artículo 186, por cuanto don Marco Antonio López Spagui se considera afectado por la investigación seguida en la presente causa, habiendo transcurrido 5 años desde que se inició esta causa y más de 2 años desde que tenemos conocimiento que mi representado tiene la calidad de imputado, sin habernos entregado ningún antecedente respecto a cuál es la imputación concreta que pesa sobre esta parte y considerando todos los daños de carácter personales y profesionales que ha generado la investigación, venimos a solicitar que se fije un plazo para que el Ministerio Público dé a conocer los hechos investigados. Nosotros sí, teniendo en consideración los daños ocasionados por esta investigación, solicitamos que la audiencia de control judicial previo a la formalización sea fijada con la mayor brevedad posible. Acá se entienden 2 aristas. Perfecto. Esto fue solicitado post a la orden de detención, Exacto. al menos por hora. No tenemos conocimiento, no tenemos claridad si es que ya el abogado sabía que había una orden de detención vigente en contra de Marco Antonio López Spagui. Pero acá lo que se entiende de que se habría solicitado que todo esto ocurriera antes de la formalización, que empezó, que ya está en desarrollo y que probablemente se extienda durante varias horas. Eso no accedió el tribunal porque la verdad hubiese sido un buen chileno patear la formalización, hubiese sido entregar muchos más antecedentes del Ministerio Público y además como es una causa reservada, pese a que ya públicamente se saben los datos, se hubiese demorado mucho más en concretar esta audiencia de formalización de cargos solamente en contra de quienes fueron detenidos durante la jornada de ayer. O sea, eso se hubiese paralizado, a lo cual el tribunal no accedió y por eso que continuó el proceso y además, en vista considerando que ya la orden de detención estaba vigente y sobre todo con la evidencia
que fue incautada por parte de la Policía de Investigaciones en el allanamiento a las diferentes propiedades, a los más de 36 ingresos, registros de la Policía de Investigaciones y también, lógicamente, algo que fue fundamental, aquel operativo que se realizó en la casa de Marco Antonio López Spagui, que comparte con la animadora Tonka Tomisic, ahí en el sector oriente de la región metropolitana. Perfecto, Fabián Collado, completísimo informe entonces. Recordemos ayer con el allanamiento, ¿no?, de varias viviendas, varios domicilios en el marco de esta investigación del caso Relojes, con cerca de 26 personas que fueron detenidas, de las cuales 20 ya habrían prestado declaración a la policía. Estaremos atentos entonces a la declaración también de parte del abogado de Paribet, como tú mencionabas anteriormente, así que luego establecemos un nuevo contacto contigo. Fabián, muchas gracias, buenas tardes.